En esta semana el texto bíblico que nos ha acompañado se encuentra en el Salmo número 19 y el verso 1, donde dice las Escrituras: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y es que todavía hoy, en pleno siglo XXI, muchos se están preguntando de dónde ha salido todos esos cuerpos celestes que están orbitando alrededor inclusive de nuestro planeta. ¿Hasta dónde puede ser la extensión de ese universo que aún se puede reconocer que es infinito? Pero aunque los científicos y la gente de ciencia esté buscando respuestas, es David, de forma sencilla, que nos enseña y nos muestra a través de la revelación lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Con tan solo levantar nuestra vista podemos ver ese firmamento que, aunque lejano, puede estar cercano a través de la naturaleza y la revelación divina. Ahí muestra Dios su inmenso amor. Sobre esto estaremos hablando en esta semana, sobre la creación de Dios. La tierra es plana ha sido muy discutido en el mundo cristiano hoy, pero analizando de Génesis a Apocalipsis no existe argumento suficiente para defender esta tesis. Por lo tanto, muchos de estos cristianos han usado el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, y también Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 y versículo 8. Yo quiero decir que el término cuatro ángulos de la tierra no solamente el Apocalipsis presenta, pero en el Antiguo Testamento también encontramos en el libro de Jeremías capítulo 49, versículo 36, y el libro de Isaías también capítulo 40, versículo 22. En la Biblia, el simbolismo apocalíptico que yo quiero analizar contigo, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, digo el siguiente: después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Analizando el texto bíblico, podemos ver que el texto bíblico usa tres veces cuatro ángeles, cuatro ángulos de la tierra y cuatro vientos. En simbolismo apocalíptico encontramos que el número 4 tiene cuatro direcciones, donde está refiriéndose entonces a los puntos cardinales. El número 4 del simbolismo apocalíptico encontramos que tiene cuatro direcciones: norte, sur, este y oeste. Y entonces el texto bíblico también hace mención de cuatro ángeles. Ángeles son agentes divinos con una misión muy especial de detener las fuerzas de Satanás. Después de eso vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. El texto bíblico me está diciendo que Dios ha puesto una seguridad contra la fuerza satánica a través de la misión de estos ángeles en los cuatro puntos cardinales de esta tierra. Porque Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, viene para contestar una pregunta que fue hecho en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Este es el contexto del texto bíblico. Entonces podemos decir aquí que el texto también dijo que detenían los cuatro vientos. En el concepto apocalíptico, viento está relacionado a guerra, calamidades y destrucción. Podemos ver en Jeremías 51, versículo 1, y Isaías capítulo 47, versículo 11, y Jeremías 25, versículo 30 hasta versículo 32. Por lo tanto, cuando el libro de Apocalipsis está haciendo mención de vientos, está hablando de guerra y calamidad o destrucción. Esta expresión en la visión de Daniel capítulo 7, versículo 1 hasta versículo 2, encontramos también las cuatro bestias que están luchando en los cuatro vientos de la tierra. Significa que guerra que vendrá al alcance del mundo. El libro de Job, capítulo 26, versículo 10, presenta que la tierra es como un círculo. Y también el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. Permita ir el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 y 8. El contexto de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7 y versículo 8, es después del milenio. Estamos hablando aquí sobre el último ataque de Satanás que quisiera hacer, que va a hacer contra Dios o contra aquellos que son salvos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 y 8 digo el siguiente: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en cuatro ángulos de la tierra,
los 4 ángulos de la tierra, está haciendo énfasis de los 4 puntos cardinales, que es la totalidad de la tierra o del mundo. Que Satanás saldrá para engañar por la última vez todos aquellos que estarán bajo su dominio. No está diciendo que la tierra es plana, pero está hablando de la totalidad de alcance del mundo. El libro de Génesis nos ayuda también a determinar cómo la Biblia tiene relación con el tiempo, en este caso la creación y el tiempo. Específicamente los capítulos 5 y 11 del libro de Génesis nos hablan de la genealogía, o como algunos eruditos le llaman la cronogenealogía, donde nos narran cómo desde Adán hasta Noé y luego de Sem hasta Abraham hubo una sucesión, y nos dan datos del tiempo que vivió cada uno de ellos con su sucesor, y hay una fórmula ahí secuencial que se va presentando, donde cuando uno analiza y hace un cálculo, un estudio, se va a dar cuenta de que, por ejemplo, Adán vivió en tiempos de Enoc, también con Matusalén, y aún con Lamec vivió unos 56 años. 126 años después nace Noé, y notamos que cada uno de ellos quizás le haya dado alguna información, puesto que anteriormente las informaciones se narraban oralmente, y vemos cómo a través de la genealogía y esta fórmula que se presenta acá, podemos ver y calcular aún el tiempo del diluvio. Por ejemplo, en los días de Matusalén, se decía que una vez que muriera Matusalén vendría el diluvio, y cuando hacemos un cálculo, Matusalén vivió con su hijo Lamec unos 782 años, y luego con Noé vivió 600 años. Y la Biblia dice que al año 600 vino el diluvio, de la vida de Noé vino el diluvio. Cuando hacemos el cálculo del tiempo en que Noé vivió, nos damos cuenta que ya habían transcurrido unos 1656 años. Por tanto, es bueno considerar que estos 2 capítulos nos dan vislumbres de cómo cifrar, cómo determinar los tiempos o los eventos que sucedieron en ese tiempo y la edad de la tierra, porque nos dan pistas para no desenfocarnos y no darle más tiempo a los hechos o eventos bíblicos más de lo que realmente tienen. Hablando de Génesis y el paganismo, debemos recordar que los israelitas, como la mamá de Moisés, compartir la historia de su genealogía y la creación del mundo con sus hijos verbalmente. Para ellos, la creación del mundo y su propia creación era tan estrechamente conectado que era imposible de hablar de uno sin mencionar el otro. Entonces, cuando Moisés llegó al corte de Faraón, él ya tenía un conocimiento de su genealogía y de la historia de la creación del mundo del punto de vista israelita. En aquel tiempo debemos acordar que los faraones y su familia tenían una relación muy cerca con los sacerdotes de Egipcio. Eso quiere decir que Moisés era educado en la religión y la mitología egipcio. Por esta razón, Moisés, guiado e inspirado por el Señor, podía escribir el libro de Génesis en una forma apologético o argumentando contra el paganismo de aquel tiempo. Por ejemplo, para los egipcios, el sol y la luna fueron considerados dioses. Por esta razón, en Génesis 1, 14 hasta 18, vemos que Moisés no usa la palabra hebreo para sol y luna. En vez, usa la palabra luz mayor y luz menor. Era un intento de diferenciar entre los dioses egipcios y los cuerpos celestiales. Y cuando habla acerca de los seres humanos, los menciona como creaciones con propósito, con objetivo, planificados. No fuéramos improvisados. En el libro de Génesis podemos encontrar muchos argumentos contra la religión y la mitología que era popular en aquel tiempo.
Como hemos estudiado en la lección, el relato del Génesis y específicamente los capítulos 1 al 11 son fundamentales para nuestras creencias como adventistas del séptimo día. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 1 y versículo 1 del libro de Génesis, podemos encontrar lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así comienza el relato de la creación, y nosotros como adventistas del séptimo día creemos que este relato es histórico, universal y es digno de toda confianza. Más adelante encontramos que la creación del hombre ocurre en el capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Encontramos entonces que este relato de la creación histórico, universal y fruto de un Dios de amor ha sido muchas veces distorsionado a través del tiempo, sobre todo en diferentes culturas. Algunos estudiosos han manifestado que el relato de la creación del Génesis que acabamos de leer es un relato que tiene dependencia o está fundamentado en mitos o cosmogonías creativas babilónicas. Podemos mencionar 3 de ellas. La primera, el Enuma Elish. La segunda fue estudiada en la lección de escuela sabática, el poema de Atrahasis. Y la tercera, no estudiada, a la que quiero hacer referencia, es una creación asiria. ¿De qué trata todo esto? La creación asiria es una creación no de un dios de amor, sino de una diosa llamada Ninhustak, llamada diosa de la tierra, llamada Mama o llamada Nintu. Esta diosa de la creación asiria hace que las personas, las mujeres, cuando estaban embarazadas, pues las llevaba a un lugar y con un encantamiento lograba que ellas dieran a luz. Este encantamiento no era otra cosa que la descripción de la versión asiria de la creación del hombre y de la mujer. En esta casa del destino, esta diosa, la diosa Ninhustak, iba acompañada de otros dioses. Entre ellos iba también el dios Ea. Una vez llegados allí, el dios Ea y los demás dioses alababan a la diosa madre, besaban sus pies, y ella entonces se disponía a usar 14 diosas llamadas diosas útero. Ella usaba estas diosas útero para dar alumbramiento a los seres humanos. Ella entonces llamaba a las mujeres que estaban embarazadas y estaban allí para alumbrar, y con el encantamiento les mostraba cómo esta creación fue hecha. Esta diosa Ninhustak pellizcaba de la tierra, del polvo de la tierra, del barro, 14 piezas. 7 de ellas eran hombres, 7 eran mujeres, y ponía entre ellas un ladrillo para hacer separación. Viendo este relato, podemos entender que hay diferencias y hay semejanzas con el relato de la creación bíblica. Veamos algunas semejanzas. La primera semejanza es que los seres humanos son creados hombre y mujer. La segunda semejanza es que es un ser divino quien crea a los seres humanos. Y la tercera semejanza es que estos seres humanos son creados del polvo de la tierra o del barro. Veamos entonces las diferencias. Las diferencias son muy claras. La primera diferencia que tenemos es que estos seres humanos fueron creados en el relato de la creación asiria como 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres. En el caso del relato bíblico es creada una sola pareja, Adán y Eva. En segundo lugar, aunque en ambas creaciones se usa el barro, es importante notar que aquí lo que se usa es una diosa útero en el relato de la creación asiria para alumbrar a los seres humanos. Sin embargo, en el relato bíblico de la creación, Dios crea al hombre del polvo de la tierra, insufla en su nariz aliento de vida y el hombre llega a ser un ser viviente. En tercer lugar, la otra diferencia que tenemos es que en el relato de la creación asiria,
los dioses son varios los que intervienen en el proceso de la creación. Sin embargo, en el relato bíblico interviene un único y soberano Dios, un Dios de amor. Podemos entonces responder la pregunta que muchas veces se nos hace: ¿por qué hay semejanzas entre el relato bíblico de la creación y los diferentes relatos o mitos de creación babilónicas y en este caso asiria? La respuesta es sencilla. En la memoria de la humanidad existe vestigios de ese primer relato único de la creación que fue histórico, universal y hecho por un Dios de amor, pero que se ha ido distorsionando a través del tiempo por medio de estas cosmogonías de creación babilónicas, asiria o de otros lugares del mundo. Para las personas le es fácil muchas veces creer en los planteamientos que tienen científicos acerca de posiciones de la creación o de las diferentes eras geológicas que la Tierra le atribuyen que tienen o que han comprobado que existen, ya que está la cadena geológica que existe realmente. Y muchos dan esta posición como veraz. ¿Por qué razón? Simplemente porque estas posiciones han sido reveladas a través de universidades que tienen un respaldo grande en cuanto a sus grandes descubrimientos en la ciencia, y que estas universidades tienen un trasfondo evolucionista y muchas veces ateo. También porque los científicos validan sus descubrimientos y damos por sentado que todo lo que ellos plantean está validado. Pero ¿qué cosa es un planteamiento científico? ¿Cuándo se tiene una posición como científica? Una posición se tiene como científica cuando es repetible y verificable. Por tanto, la teoría de la creación no es repetible ni es verificable, es una teoría. Pero la teoría de la evolución ni es repetible ni es verificable, es también una teoría. Por tanto, ninguna de las dos es científica. Esto nos pone a la misma altura de otras teorías. Estas dos teorías tienen la misma altura. No hay diferencia entre una y ella. Son teorías. Ahora, ¿en qué radica la diferencia? La diferencia está en que la Biblia corrobora que Dios creó la tierra, mientras que la evolución no existe ningún documento que diga desde las posiciones antiguas que la tierra evolucionó. Simplemente son descubrimientos científicos que se le da un respaldo científico de posiciones científicas, pero que no por eso es científica. Para confiar en la creación tenemos que tener fe, pero para confiar en la evolución tenemos que tener aún más fe. Si hoy yo les digo a ustedes que en cierto almacén donde se guardaban las piezas de un avión jumbo, después de un tornado apareció armado un avión jumbo, me tildan de loco. Pero eso es lo que plantean los evolucionistas, que por obra de la casualidad se desarrolló la vida, que es mucho más compleja que un avión. La Biblia, ¿qué plantea? Que Dios creó la tierra, que Dios hizo la tierra, que por su poder somos y existimos. Es más lógico, es más creíble, es más posible. Es más posible que un grupo de personas arme un avión a que el avión, por un evento casuístico, se haya armado. Pero existen posiciones muchas veces extremistas en ambos grupos. Hay quienes plantean ciegamente que procedemos de la evolución y hay quienes irracionalmente tratan de demostrar que fuimos creados. Ambos grupos, cuando toman posiciones extremas, se separan de la verdad. La Biblia dice: y creeréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que tenemos que buscar, la verdad. Para ambos grupos existen posiciones que definen cada grupo.
y que cada cual se afianza en ella. Por ejemplo, los dinosaurios. Los dinosaurios aparecen y desaparecen en la historia de manera abrupta. Esto es algo que apoya la teoría de la creación. Dios creó y en el diluvio desaparecieron. Pero los mismos dinosaurios, no existe registro alguno en el cual aparezcan huellas de dinosaurios y humanos. Esto es a favor del evolucionismo. ¿Por qué razón? Porque en ningún momento aparentemente convivieron juntos. Si Dios los había creado, hubiesen alguna huella sobre la tierra de ambos. Pero ¿qué ocurre? ¿En qué momento quedan plasmadas las huellas de los dinosaurios? En la destrucción de la tierra por un diluvio. ¿Y por qué no aparecen juntos hombres y dinosaurios? Simplemente los dinosaurios de gran tamaño no pudieron escalar la altura que los hombres escalaron, y por tanto sus huellas nunca van a aparecer juntas. Los mismos autores bíblicos han escrito y tomado posiciones en cuanto a la creación y han usado los escritos de Moisés como verídicos, confiables, y estos escritos demuestran que Dios creó la tierra. Jesús, cuando vino en este mundo, usó estos escritos dándole autoridad como una fuente confiable de inspiración en todo lo que ella decía. Pablo también. Los evangelistas también usaron estos escritos como una prueba irrefutable de su veracidad y de su inspiración de parte de Dios. Hoy han pasado los años y la recomendación que dio la señora White en su última presentación ante la Conferencia General en el año 1909 en Tacoma Park, Maryland, es tan vigente como en aquel momento. Ella ya se retiraba, regresó nuevamente y exclamó: hermanos, hermanas, les recomiendo este libro. Es la hora de recomendar este libro como la única fuente confiable de la creación de este mundo.